Si usted toma el capítulo 5 completo, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los hermanos de Éfeso y le está haciendo como una especie de bosquejo de cuáles son las cosas que deben adornar su vida en el andar en este mundo. Por lo tanto, como no vamos a leer todo el capítulo, le invito que en algún momento puedan mirarlo, porque solamente quiero leer el versículo número 10. Efesios capítulo 5, versículo número 10. Y es un texto corto, muy corto, y dice: buscad lo que agrada al Señor. Es muy probable que su versión diga comprobando. ¿Está bien? Hay otras que dice investiguen. El tema es que cuando leí el texto, entonces llegó a mi mente una pregunta: ¿qué cosa debo hacer? ¿Qué cosa puedo hacer para agradar al Señor? Nosotros vimos hace unos días atrás que Dios tenía en mente un propósito al crearnos. Colosenses capítulo 1, verso 17 nos dice que el Señor nos creó para Él, de manera que agradar a Dios es lo mínimo que podemos hacer, porque fuimos creados por Él, y fuimos creados para Él. ¿Qué cosa yo puedo hacer entonces para agradar al Señor? De manera que al iniciar este año 2020, debiéramos nosotros preguntarnos: ¿qué puedo hacer este año para agradar al Señor? ¿Qué yo debiera hacer este año? ¿Qué cosa debiera tomar en cuenta para agradar al Señor? ¿Qué cosa yo puedo hacer para que aquel que me creó se sienta contento y feliz conmigo? ¿Cómo yo puedo adorar a Dios y que en este año 2020 sea un año donde el Señor se sienta complacido en tenerme en esta tierra como su representante? ¿Qué cosa puedo hacer? Y entonces comencé a pensar, y Dios me trajo a la mente la historia de un hombre que la Biblia le da títulos especiales, y que aquellos que tuvieron el privilegio de participar en el rincón infantil como se hizo hoy van a recordar. Y estoy hablando, o me estoy refiriendo, o me voy a referir a un hombre llamado Noé. Saben, esta historia de Noé es una historia muy especial. Y entonces mi propósito en esta mañana es tratar de ubicar, conseguir, identificar algunos conceptos que fueron aplicados y fueron vividos, algunos principios que fueron vividos por Noé, que a mi juicio, ustedes espero estén de acuerdo conmigo, él realizó, él practicó, y fueron principios que agradaron al Señor. Y Dios presenta el capítulo 5, capítulo 6 del libro de Génesis, después de ver la creación y cómo el hombre se fue desarrollando. Encontramos estos dos capítulos que nos presentan un panorama un poco triste. Ese panorama estaba matizado por situaciones especiales que de alguna manera iban en contra de lo que Dios había establecido. Y la Biblia dice, solamente por darnos una radiografía, que los hombres
habían llegado a un punto tal que sus pensamientos eran todo de continuo al mal. De manera que había poca gente que pensara en Dios. Había poca gente que dijera en la mañana un día: hoy en este día yo quiero agradar al Dios que me creó. Al contrario, la gente solo pensaba en satisfacer sus deseos de continuo al mal. Se estaba prácticamente borrando ese plan que Dios había inventado, que Dios había diseñado para el hombre. Y entonces la Biblia dice que Dios actuó. Y Dios actuó llamando a Noé y presentándole un plan a Noé. Y el plan que Dios le presentó a Noé fue sencillo. Noé, esta gente se ha olvidado de mí. Yo he tomado la decisión de exterminar todo ser viviente en la tierra. Eso fue muy duro. Y si usted lo mira así rápidamente, pudiera pensar, pero tan drástico, ¿por qué esa decisión? Sin embargo, Dios le dijo a Noé: he decidido eso. Y entonces Dios le dijo a Noé: Noé, la noticia que te he dado es muy mala, muy fea. Sin embargo, quiero decirte, y el versículo número 8 de Génesis capítulo 6 presenta un tono que pudiésemos nosotros decir es la buena noticia, cuando dice la Biblia que en ese ambiente de gente buscando su propio bien, de gente olvidada de Dios, dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esta declaración es muy importante, porque cuando la Biblia dice que todo era de continuo al mal, hay un pero que introduce entonces un panorama diferente en la vida de este hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Gracia. Los versículos que siguen, versículo 9, dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Y entonces el versículo 10 sigue la historia. Noé halló gracia. Noé, hombre justo. Y entonces yo pensé, ¿qué cosa hizo Noé para que en ese mundo que fue identificado anteriormente como un mundo que solo pensaba en el mal, qué hizo Noé para hallar gracia? Y cuando estaba pensando y mirando el escenario, yo no pude evitar pensar en nuestro tiempo. ¿Será que estamos en un tiempo muy diferente al que vivió Noé? Yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente en este mundo que reconoce al Señor, pero hay una cantidad mayor que solo anda buscando su propio beneficio, que solo quiere satisfacer sus necesidades. Sin embargo, reitero, Noé halló gracia en ese lodazar, en ese estercolero. Dios vio un hombre y ese hombre fue Noé. ¿Qué cosa hizo Noé para hallar gracia ante los ojos de Dios? Y yo pensaba y decía: Señor, yo quiero hallar gracia ante tus ojos. Yo quiero que cuando tú poses tu vista sobre este mundo y encuentre tanta gente perverso, tú puedas decir: allí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno que se llama Josías Aquino, que ese es fiel, ese es fiel. Y ese es mi deseo, iglesia, que cuando el Señor ponga la vista y mire una ciudad como esta, pueda decir: hay una iglesia enclavada en ese sector que ha hallado gracia ante mis ojos,
que yo lo voy a mirar con ojos de misericordia. Pero la pregunta todavía sigue latente. ¿Qué cosa hizo Noé? Y yo en esta mañana quiero identificar por lo menos dos cosas. No me interesa que ustedes se vayan esta mañana con un montón de cosas en la cabeza. Quiero identificar dos cosas. De tal manera que cuando entremos a mediados del 2020, usted pueda recordar esas dos cosas. Que cuando concluya el 2020, usted pueda decir, yo me propuse algo en el mes de enero y Dios me ha ayudado a que eso sea una realidad. Dos cosas. En primer lugar, para mí, una de las cosas que Noé hizo para hallar gracia ante los ojos de Dios fue que Noé colocó a Dios en primer lugar. Que Noé, antes de pensar en su propio beneficio, él pensó en Dios. Que cuando la sociedad en la que él vivía se levantaba temprano a tratar de granjear para ello, Noé pensaba en el Dios que lo sostenía. Colocar a Dios en primer lugar. La vez pasada hablamos de esa verdad que está impregnada a lo largo de toda la Biblia. Dios es el creador de todas las cosas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Por lo tanto, mis queridos, Jehová Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Por lo tanto, si tú quieres iniciar y quieres tener un año 2020 con la bendición de Dios, colócalo a Él en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. No permita que Dios ocupe otro lugar, el primer lugar. Y cuando hablo de primer lugar, estoy hablando de que Dios sea el centro de tu vida en el tiempo. Que podamos darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo. Que podamos tener claro cuál es el tiempo de Dios. Y como dicen en mi país y en su país, que no le entren gato por liebre. Que no se mezcle las cosas. Que Dios pueda estar claro, este es el lugar de Dios. Este es el lugar que le he dado al Señor. Dios en primer lugar. San Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Jesús hizo referencia a ese principio maravilloso cuando encontramos a Jesús respondiéndole a un grupo que estaba cuestionándolo. Y dijo, y Jesús le respondió, el primero de los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, y lo vas a hacer con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal de los mandamientos. Dios en primer lugar. No es familia, es Dios. No es el trabajo, es Dios. No es el teléfono, es Dios. Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Que Dios ocupe el centro de nuestras vidas. Hace un tiempo leí una historia interesante que ilustra perfectamente lo que quiero y estoy tratando de transmitirle. Una pareja de esposo había caído en un momento económico muy difícil. Aquí hay muchos dominicanos y nosotros somos especialistas poniéndole nombre a las cosas. Cuando alguien no tiene muchos recursos, está en olla, está frenando en el aro, no tiene ni uno. Sí que usted puede ponerle cualquier nombre, pero estaban mal económicamente. Y un día el esposo salió a disipar un poco la mente y se encontró con un amigo. Le contó al amigo, mira,
no estamos bien. Y el amigo le dijo, mira, yo te quiero decir que yo te puedo resolver eso. Yo no sé cómo usted se ha puesto y se pone cuando usted tiene un problema grande y alguien le dice, yo te resuelvo eso. Eso es como que le da a uno una renovación. ¿Está bien? Y entonces le dijo, mira, hay una señora que hace unos trabajos que eso se resuelve. El hombre no era muy creyente en eso, pero dijo, bueno. Salió a su casa, le comentó a la esposa le dijo, pues vamos, porque el problema aquí es que no hay dinero. Hermanos, y se pusieron de acuerdo con el amigo, y dice la historia que fueron al lugar, hicieron su consulta, y entonces la persona que estaba ahí dirigiendo ese proceso le dijo, lo único que para que esto funcione ustedes deben ser fiel a lo que yo le voy a indicar. Por lo tanto, lo único que deben hacer es que al salir de aquí deben pasar por al negocio que hay en la esquina y deben comprar un cuadro de un santo. Y ese cuadro de ese santo deben colocarlo en el centro de la sala, para que todo el que llegue a su casa, lo primero que vea, ¿qué cosa es? El santo. Y la esposa le dijo, pues no hay problema. Y entonces le dice el hombre, pero que ni tenemos para eso. No, yo se lo voy a dar. Así que aquí está el dinero, cuesta tanto, vaya, cómprenlo. Fueron a la tienda, compraron el cuadro del santo y se lo llevaron a la casa. Y como dice un amigo mío, el diablo es tan diablo que las cosas comenzaron a ir bien. Y llegó el momento que las cosas fueron tan bien que ya ellos sentían holgura económica, estaban bien. Y entonces la esposa le dijo al esposo, mi amor, esto ha sido maravilloso, solo por tener un santo, mira cómo van las cosas. Y entonces le dijo, mi amor, a mí me gustaría, como vamos tan bien, que nosotros podamos remodelar esta casa. Así que se sentaron, buscaron un arquitecto, le presentaron lo que ellos querían, el arquitecto le presentó la propuesta, la votaron y comenzaron la remodelación. Cuando estaban en el proceso, el arquitecto le dijo, miren, yo solamente quiero decirle desde ahora una cosa, que si ustedes quieren que eso que ustedes me plasmaron quede tal como ustedes esperan, ese santo no puede estar ahí. El esposo y la esposa se miraron y el esposo dijo, mi amor, pero tú sabes que el santo es el que está en esto. Y la esposa dijo, pero está bien, pero vamos a ver si lo ubicamos en otro lado. Así que le dijeron al arquitecto, de él era allá. Llegó el momento de inaugurar y entonces, como no había espacio, el santo lo colocaron en una habitación. Las cosas fueron bien. Llegó un momento que la esposa le dijo, mi amor, podemos ampliar un poco la familia porque ya tenemos dinero y eso es importante. Así que le cuento, mis queridos, rapidito, que se prepararon, la señora se embarazó, llegó el momento de tener el muchachito y entonces, cuando estaban previo a recibir la criatura, la esposa le dijo, debemos ir a un lugar para comprarle todo lo que él necesita. Fueron a una tienda, de estas tiendas que la planifican muy bien, decoran una habitación, una cosa allá al fondo para que la gente se motive y quiera algo así. Y en esa habitación decorada de modelo en la tienda, había una fotografía grande de la criatura. Y ella le dijo, mi amor, yo quiero que cuando nuestro niño nazca, crezca unos meses, se le haga una imagen así, se la coloquemos en su habitación. El esposo le dijo, no, no hay problema. Dio a luz, el muchacho nació, le enviaron a hacer la fotografía y cuando el fotógrafo llegó con esa fotografía grande, la señora le dijo, señor, ¿dónde usted cree que eso queda bien? Y le dijo, bueno, si usted quiere que quede bien, 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 eso queda bien ahí donde está ese santo.
Y el esposo la miró y le dijo, bueno, pero que tú sabes que el santo estaba en la sala, ahora está en la habitación y debemos dejarlo ahí. Y para no decirle más, el santo llegó a parar en el cuarto de los regueros. Cuando leí esta historia, yo pensé en nosotros. Y cuando vi este concepto en la Biblia de colocar a Dios en primer lugar, yo me hice una pregunta, iglesia. Y es la pregunta que quiero hacerle en esta mañana. ¿Dónde está el santo en nuestras vidas? ¿Qué lugar está ocupando Dios en nuestras vidas? ¿Dónde lo tenemos? El día que nos bautizamos, con mucha confianza, con mucha alegría, lo colocamos en la sala, en señal de que todo el que llegara a nuestras vidas se diera cuenta que servíamos a un santo, porque servimos a un santo que se llama Jehová de los ejércitos, ¿sí o no? Servimos a Dios, pero muchas veces las dificultades provocan que lo vayamos desplazando. Y la pregunta vuelve a estar, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar le está dando al Señor? Y este sábado, primer sábado del año 2020, primer sábado del mes, es propicio para que nosotros tomemos la decisión de buscarle el primer lugar al Señor. Que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Eso implica muchas veces burla. La Biblia no especifica con detalles, pero yo puedo pensar todo lo que Noé sufrió. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años predicando un evangelio desconocido, siendo el raro del pueblo. ¿Qué es lo que dice ese viejo? ¿Qué es lo que está predicando? Eso implica muchas veces que seamos ridiculizados muchas veces. Muchachos jóvenes que están aquí, eso implica que los amigos a veces nos miren raro. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Que tú no participas como todos. Y la respuesta debiera ser sencilla. Yo decidí poner a Dios en primer lugar. Yo tomé la decisión que en mi casa Jehová estará en primer lugar. Yo tomé la decisión que en mis labores seculares Dios tendrá el primer lugar. Yo tomé la decisión que todo lo que rodea mi vida, de todo eso hay un lugar que pertenece al Señor. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por lo tanto, mis queridos, pienso que lo primero que Noé hizo para hallar gracia ante los ojos de Dios fue poner a Dios en primer lugar. Fue colocar a Dios donde Él debe estar en nuestras vidas. Segundo lugar, la Biblia dice que Dios decidió comenzar una nueva etapa con Noé y su familia. Y ahí está la historia. Esa etapa maravillosa, esa segunda etapa, Dios diseñó el plan. Y el plan que Dios diseñó lo entregó a Noé. Y entonces la segunda cosa que yo encuentro en Génesis capítulo 6, versículo 12, es que versículo 22, perdón, es que dice la Biblia, y Noé hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. La segunda cosa que desde mi punto de vista Noé hizo fue confiar en Dios plenamente. ¿Por qué confiar en Dios plenamente? Porque Noé recibe una indicación de cosas desconocidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes del diluvio no llovía. De manera que cuando Dios le dice a Noé, Noé,
vamos a hacer algo. Voy a iniciar esta segunda etapa contigo y debe hacer un barco. Noé tenía las condiciones humanas para tratar de razonar lo que Dios le estaba diciendo. Noé pudo haberle dicho al Señor, Señor, pero los barcos no corren, los barcos flotan. ¿Y dónde va a flotar un barco en esta tierra? Así que, y Dios le dijo, no, no te preocupes, que va a llover. ¿Que va qué? Que va a llover. ¿Y qué es eso? Dios, la gente no me va a creer. Sin embargo, Noé no trató de entender todo. Porque hermanos, queridos, amigos que están aquí, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, no siempre podemos entender los planes de Dios para nosotros. A veces son extraños. A veces Dios lo traza y no lo entendemos. Y dice la Biblia que Noé confió en Dios plenamente. Y esa declaración la encontramos en Hebreos capítulo 11. Cuando dice la Biblia que Noé por la fe construyó el arca. Creyó en Dios. Aunque hay cosas que nos llegan, que nosotros decimos, pero Señor, ¿y qué pasa? Cuando miramos el ser querido en el ataúd, ¿qué pasa, Señor? Cuando la economía no anda bien, cuando los hijos se nos están perdiendo, cuando el matrimonio se está destruyendo, ¿qué cosa pasa, Señor? Yo te soy fiel. ¿Qué cosa pasa? Es el momento cuando debemos nosotros reforzar nuestra confianza en el Señor, creer en Dios y recordar que en este mundo Jesús dejó legalizadas las aflicciones, porque Él dijo, señores, yo me voy, pero en el mundo van a tener aflicciones. Señores, yo me voy, pero lo dejo a ustedes entre lobos. Pero dijo, no tengan temor, confíen, yo he vencido al mundo. Confianza en Dios implica creer y actuar aunque no entendamos. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Abraham? ¿Qué experiencia más linda? Abraham estaba cómodo en su casa, muy cómodo, en una ciudad muy avanzada para su tiempo, y Dios se le aparece diciendo que debe mudarse. Nosotros los que dedicamos nuestra vida al servicio al Señor sabemos lo que es eso. Cuando la cosa está más buena, recibimos una llamada, mire que la junta se reunió y que deben irse. Hay que mudarse. Y Abraham estaba ahí y Dios le dijo, Abraham, debe irte. Y yo me imagino cómo la familia de Abraham quizás lo cuestionó.
pero Abraham, ¿y qué es lo que pasa? Estamos bien aquí estamos predicando bien. Sin embargo, Abraham le dijo, Dios dijo que debemos irnos. Pero Abraham entonces dime, ¿y para dónde? No, yo no sé, Dios dijo, vámonos. Porque él estaba confiado. Y cuando estaba allá en el monte, lo manifestó otra vez. Cuando el muchacho le preguntó, pero papá, aquí está la leña, está el cuchillo y el cordero. Y Abraham pronunció esas palabras que deben resonar en nuestra mente en este año 2020, día a día. Dios proveerá. Amén. Dios va a proveer, hermanos. No importa las aflicciones, Dios va a proveer. No importa lo que suceda, Dios va a proveer. No importa lo que pase, Dios va a proveer, porque Dios no es hombre para mentir. Dios nunca ha fallado una promesa para sus hijos. Solo que debemos esperar en el Señor. Solo que debemos ejercitar la fe. Esa fe que Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible. En otras palabras, no hay manera de agradar al Dios al que servimos conforme al mandato de Efesios 5:10. Busquen lo que agrada al Señor. No hay manera de agradarlo sin confiar plenamente en Él. Y Dios sabe por qué lo dijo, porque nuestra mente finita no va a entender sus planes. Si tú estás aquí en esta mañana, Dios tiene un plan contigo. Si tú viniste aquí esta mañana, no es porque tú eres un sabio y dijiste voy a elegir eso. Dios colocó eso en ti, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, hermanos, yo quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Había una familia que vivía en un pueblo pequeño, muy pequeño. Y Dios lo miró con ojos de amor, de misericordia, y quiso hacerlo feliz. Y tuvieron la bendición de recibir 2 hijos gemelos. Así que eso fue una cosa extraordinaria. Cuando esos gemelos llegaron de la clínica a ese pueblo pequeño, eso fue la sensación del día. Todos querían ver los gemelos. Y dice la historia que los gemelos crecían. Pero llegó un punto que los papás comenzaron a preocuparse. Porque aunque los niños eran gemelos y eran 2 gotas de agua, por decir algo, se parecían mucho, había una diferencia. Había uno de los gemelos que era altamente optimista. Ese usted lo entraba en un túnel y decía, no hay problema, hay una lucecita por ahí, es que no se ve bien, pero hay una. Y el otro gemelo era bajamente pesimista. Para ese no había luz en ningún lado. Y los papás se preocuparon y dijeron, tenemos que hacer algo por estos muchachos. Lo llevaron de un profesional y el profesional le dijo, sí, eso se resuelve, no hay problema. Así que la primera indicación que le voy a dar es la siguiente: ¿cuándo cumplen años los gemelos? Tal día. Número 1, cuando los gemelos cumplan año, al gemelo pesimista denle el mejor regalo. Hagan un esfuerzo, porque no es un regalo, es una medicina, y para eso siempre debe haber. Y en segundo lugar, al gemelo optimista ustedes le dan cualquier cosa. Ellos se fueron a la casa, buscaron un cochinito y comenzaron a ahorrar. Llegó el día, rompieron el cochinito y se fueron a la tienda. Llegaron a la tienda, comenzaron a ver todas las cosas y de repente la esposa ve allá en el fondo una computadora. En ese tiempo estaban muy de moda las computadoras y esa computadora tenía su UPS, su cámara, tenía un monitor bonito, un mouse, un teclado,
toda completa. Y entonces el esposo le dijo, ¿y tú viste el precio? Dice, no, no lo he visto, pero parece buen regalo. Llegaron donde estaba, miraron el precio, se viraron todos los bolsillos, rompieron el cochinito, las bolsitas que andaban. Y entonces el esposo le dijo a la esposa, ¿tú tienes algo más? Dijo, no, pero revisa bien, porque las esposas siempre tienen un clavito por ahí. Así que con el clavito de la esposa completaron. Dijeron, aquí tenemos el dinero. Fueron a la caja, tan contentos iban que se olvidaron del gemelo optimista. Y cuando van montándose en el carro, le dice la esposa, pero mi amor, ¿y el otro muchacho? Y ahora que gastamos hasta la existencia. Y entonces volvieron a la tienda. Y en el mostrador de la tienda encontraron algo. Los que son más viejitos que yo y que el pastor Lázaro, ¿recuerdan unas bicicletas que venían antes que se llamaban chope? Que tenían una corneta, ¿verdad? Pam, pam, pam. Parece ser que alguien compró una bicicleta de eso y se le quedó la corneta. Y la esposa dijo, pero mi amor, mire esa corneta. Y le dijeron al dependiente que estaba ahí, oye, ¿y cuánto cuesta? No, llévesela de regalo. Feliz, contento. Llegaron a la casa, fueron a la habitación del pesimista y con cartulina así como lumínica colocaron un letrero que decía, mi amor, tú eres tan importante para nosotros. Feliz cumpleaños, ahí debajo, toda su computadora. Fueron a la habitación del optimista y le colocaron la cornetita en la mesita. Se fueron a dormir. 5:30 de la mañana escuchan unos gritos, pero unos gritos, de esos gritos que en mi país y en su país dice con jipío, ¿está ahí? Unos gritos de sentimiento. Y le dice la esposa, mi amor, ¿es algo que está pasando? Ay, queridos, los gritos venían de la habitación del pesimista, gritando. Yo no sé por qué ensucian esa pared colocando eso. Y yo no sé por qué compran cosas tan caras. Aquí no viene la luz. Y eso es por complicarme la vida. Yo no sé manejar eso. Y eso me da dolor de cabeza. Y grito, 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 grito. Todo el cochinito, todo el ahorro se perdió. Los esposos se descorazonaron ahí. Pero de repente escuchan otros gritos de algarabía. Y dijeron, mi amor, ¿pero qué es lo que pasa? Y cuando dieron unos pasos, escucharon en la habitación del optimista unos gritos que estaban acompañados de un sonido. Y sus gritos, además del sonido y los gritos, y dijeron, mi amor, tenemos que ir a ver. Y entonces llegaron allá y encontraron el niño, pan, pan, y por el armario y debajo de la cama. Y entonces él decía, si aquí está la corneta, por ahí está la bicicleta. Hermanos, eso es fe. ¿Está bien? Eso es fe. Queridos, y esto parece jocoso, ¿cierto? Pero esto ilustra perfectamente el segundo punto. En esta tierra es muy probable que ahora estemos tocando la corneta. Pero un día no muy lejano, un día que no falta mucho, Dios nos dará la bicicleta que es la vida eterna. Por eso la invitación nuestra en esta hora es: toca tu corneta y tócala con alegría. Lo que Dios te ha dado, disfrútalo. Lo que Dios ha colocado en tus manos, multiplícalo, aprécialo, vívelo. Que el Señor ha prometido darnos un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice el apóstol. Hermanos y hermanas, coloquemos nuestra confianza en el Señor. La historia dice que cuando los papás vieron eso, dijeron, hay que hacer algo. Así que le dijo a la esposa, busca el microondas, busca la plancha, busca toda la cosa, vamos a empeñarlo, porque hay que comprar la bicicleta. Porque el Señor dijo un día que el que es fiel en lo poco,
Va a ser fiel en lo mucho y entonces nos va a decir: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queridos, Dios en primer lugar. Y número 2, confianza plena en el Señor. Estamos iniciando este año y yo tengo la certeza, quizás no en un número muy alto, pero que algunos se han sentado, han planificado. Quizás algunos no la han escrito, pero mentalmente se han trazado metas. Y yo quiero en esta mañana concluir mi exposición haciéndote un llamado. Un llamado que va dirigido a que coloquemos a Dios en primer lugar. Un llamado que va dirigido a que renovemos nuestra confianza en el Señor. Que no importa lo que pase. Como el apóstol Pablo dijo: ni lo alto ni lo bajo, ni lo que viene ni lo que va por venir, nada te aparte del amor de Cristo Jesús. Y en esta hora yo quisiera orar con todos aquellos que junto a mí quieren decirle: Señor, yo quiero darte el primer lugar en mi vida. Yo quiero que tú ocupes el primer lugar. Si tú quieres eso en esta hora, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que te coloque de pies. No de pie delante del predicador, sino de pie delante de Dios. Y que hagamos un pacto con Dios en esta mañana. Un pacto con Dios. Y decirle: Señor, ocupa el primer lugar. Pon, haz tu trono en el primer lugar. Que tú reine. Que nada suceda en mi vida sin que tú tengas el control. Porque cuando Dios permite algo para nosotros, siempre, siempre, siempre lo permite para nuestro beneficio. En segundo lugar, reitero: Señor, ayúdame a esperar confiando plenamente en ti. Mi querida iglesia, el Señor viene muy pronto. Nada nos distraiga nuestra vista puesta en el invisible, confiando plenamente en Él. Si eso es así, en este momento dile al Señor a tu manera que tú tomaste esa decisión, y vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque un día Noé halló gracia ante tus ojos. Gracias, Señor, porque un día tú miraste este mundo depravado, perdido, perverso, e identificaste un hombre que junto a su familia decidieron colocarte a ti en primer lugar. Oh Padre, ese es nuestro deseo en esta hora, que tú ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Que tu Señor sea el centro de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestras labores seculares, Señor, y que todo lo nuestro gira en torno al Cristo que nos salvó. Oh Padre, estamos conscientes que en ese proceso van a venir luchas. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel, aunque se desplomen los cielos y la tierra. A que esa confianza que un día depositamos en ti, nada la quiebre, y que cada día sea más fuerte. Que cada día, Señor, afiancemos el deseo de verte un día venir a buscarnos. Oh Padre, si aquí hay alguien esta mañana que su fe está debilitada, oh Señor, atiéndelo. Hazle saber que tu mano está extendida. Hazle saber que tú quieres ayudarle.
Si hay alguien que tiene una situación muy difícil, oh Padre, ayúdale a tener la confianza de llevarla a tus pies. Y decimos esto, Señor, porque sabemos que tú nunca lo vas a desamparar. Bendice tu iglesia de Fort Washington. Bendice su familia ministerial. Y permite, Señor, que esta iglesia, que hoy es militante, mañana sea una iglesia triunfante. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, iglesia.